Queremos comenzar a hablar sobre este tema de la oración. La Biblia dice, vosotros oráis y no recibís porque oráis mal. Entonces, Jesús cuando habla de la oración, da unas instrucciones específicas. Y nosotros queremos en esta mañana comenzar a hablar sobre esas instrucciones específicas que da Jesús. Lo primero que Jesús establece es lo que no debemos hacer cuando oramos. Vea, lo que no debemos hacer cuando oramos. Amén. Dice el versículo 5, cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. Vea qué interesante. Déjeme decirle, no hay ningún problema orar en público. No hay ningún problema orar en la plaza. No hay ningún problema orar en el tren urbano. No hay ningún problema orar en una sala de emergencia de un hospital. Orar en un avión. O simplemente en la calle, en la acera. Hemos orado en ocasiones en la acera porque alguien nos pide la oración en ese momento y es el lugar donde hay que orar a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Ahí, gloria al Señor. Pero aquí Jesús lo que está hablando es de la actitud de estos orantes. Dice que oraban porque amaban orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. Mire, es interesante, amado, porque cuando nosotros abordamos y estudiamos el tema de la oración, es algo tan interesante que todas las situaciones, todos los problemas, todas las circunstancias, todas las cosas que puedan pasar en la vida del ser humano se pueden resolver mediante la oración. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Todos los problemas, todas las circunstancias, todas las situaciones, todas las cosas que pasan en la vida de un ser humano se pueden resolver mediante la oración. Entonces ya usted sabe el valor que nosotros tenemos que asignarle a la oración. Ahora, fíjate que Jesús es bien claro y dice que no podemos hacer como aquellos que aman el orar en la sinagoga en pie para únicamente ser visto o exhibirse. Porque lo que pretende Jesús es confrontar ese espíritu de religiosidad que exhibían aquellos hombres de aquel tiempo. Yo no sé si en el tiempo de hoy los hay o no los hay. Pero Jesús está confrontando a los de aquel tiempo que le gustaba pararse en los puntos públicos, en las esquinas para orar, para luego ir al santuario y decirle a Dios frente al altar, oye, yo estoy aquí, yo soy un santo porque yo oro 3 veces al día. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano? Vea que Jesús lo que está es diciendo, vamos a corregir este mal, porque era un espíritu que se había colocado para tratar de ofuscar a la gente, de manera que no pudiesen ganar el beneficio de la verdadera y la sincera oración. La Biblia le dedica mucho espacio, muchos textos al tema de la oración. Al principio, cuando el hombre vivía en plenitud,
en comunión e intimidad con Dios el Padre. Dice que el Padre venía al lugar donde ellos estaban, al Edén, y hablaban. Así que la oración viene de ese principio de poder hablar con el Padre. Ok. Mire qué interesante. Dice Jesús, de cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Y aquí hay algo bien importante. Toda oración tiene recompensa. ¿Me escucharon? Toda oración tiene recompensa. Vuelvo a repetirlo. Toda oración tiene recompensa. Pero la recompensa es proporcionalmente equivalente a la oración. O sea, que puede haber una recompensa que sea positiva y puede haber una recompensa que sea negativa. ¿Me entiende? Jesús le está diciendo a ellos, esta gente oran para que sean vistos o para ser vistos por los demás, y Jesús le dice, les aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues el aplauso de la gente, el comentario de la gente. ¿Viste a este hermano? Cómo él se levanta, cómo él ora en tales sitios, a tal hora, véalo para que tú veas. Entonces la gente comienza a hacer un comentario y dice, qué buen cristiano es, qué religioso, mira qué hombre bueno, mira qué mujer santa. Entonces ya tiene su recompensa porque buscaba esa recompensa. Buscaba una buena opinión. El religioso busca tener una buena opinión dentro de la gente. ¿Ok? Porque el religioso sirve, amén, a su propio ego. Sirve a sí mismo. Y por tanto le preocupa mucho lo que la gente opina de sí mismo. Sus actos van dirigidos a tener una buena recompensa de la opinión de la gente. Y Jesús confronta ese tipo de religiosidad y le dice a los discípulos, ustedes no pueden orar así, porque eso no es lo que ustedes están necesitando. Vuelvo a decir, no es problema orar en público. El problema es cuál es el propósito con el que lo hacemos. Amén. Si usted se encuentra una persona enferma en la calle, usted no dice, párate, vamos a ir a la iglesia. Vamos a llegar a la iglesia para orar por ti, porque el pastor dijo que no se puede orar en público. No, usted ahí mismo se arrodilló delante de la gente, puso la mano, amén, y lo bendijo, y usted siguió caminando. Gloria a Dios. Amén. Usted va y se encuentra un accidente de tránsito y usted se bajó allí y usted va a trabajar con esa persona y usted le dice, ¿usted quiere aceptar a Cristo como mi Salvador? Y están las cámaras ahí, amén, de los canales de televisión y la persona dice, sí, usted dice, pues párate, vámonos allí bajo de un palito que no nos vean para orar en secreto. No, acabe y ore por él porque esa persona, mi hermano, se está abriendo el cielo en ese momento y hay que arrancarlo, hay que despedirlo, hay que decirle, Señor, llévatelo ahora mismo, antes que las cámaras de la televisión se apaguen. Amén. Pero hay un secreto que Jesús está dándonos aquí. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior. Amén. O sea, aquí Jesús ya empieza a darnos unas instrucciones específicas. Cuando tú ores, dice, tú cuando ores, entra en tu aposento interior. Es decir, que alguien puede estar orando desde su exterioridad y no lograr comunicarse desde su interioridad. Yo no sé si a usted se le hace fácil hincarse a orar
y usted se hinca a orar y al minuto ya usted está conectado, orando bien conectadito. Yo no sé si usted tiene esa facilidad. O no sé si le ha pasado que a veces usted se hinca a orar y su mente se va a hacer negocio, se va para el parque, se va para acá, se va para allá, se va a cocinar, se va a hacer cosas, se va a hacer un inventario, se va al supermercado, se va para la farmacia. Yo no sé si a usted le pasa eso. ¿A alguien le ha pasado eso? Y usted está ahí físicamente, pero usted está por allá dando un viaje. Amén. ¿A alguien le ha pasado eso? No se preocupe, no es el único. No es el único. Tranquilo, tranquila. Jesús nos está enseñando. Dice, tú cuando ores, entra en tu aposento interior. Fíjate que hay que hacer un ejercicio, hay que entrar. Hay que entrar. Cuando tú dices, voy a orar, tú debes entrar en un proceso de ambientar tu corazón, tu mente para la oración. Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu interior. Porque la oración que tú vas a tener con el Padre tiene que salir de tu interior. En otras palabras, tienes que entrar al área más profunda de lo que eres tú como ser. Tienes que entrar al área de tu espíritu. Pablo dice que el Espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Y él dice, ¿qué he de decir? No lo sé. Pero sí sé que cuando entro en esa experiencia, que entro en mi interior, en mi espíritu, o sea, en mi pensamiento, entro en mi ser interno, mi espíritu comienza a comunicarse con el Espíritu de Dios, amén, y entra en una relación que a veces ni siquiera yo la puedo comprender, pero sí me empiezo a edificar, sí me empiezo a construir. O sea, el ejercicio de la oración no es un simple ejercicio de yo, amén, llegar y orar y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, lo que te dije ayer, te dije hoy. Esa no es la oración de la que estamos hablando. Es una oración que tiene que ver con la intimación del hombre y la mujer, del ser que tú eres. Entrar en una profundidad de tu espíritu para poder entrar en una conexión con su espíritu. Porque esa relación, esa conexión es la que te va a ti a abrir las puertas que tú andas buscando en tu vida. Oiga. Y dice, entra en tu aposento interior y cierra con llave tu puerta. O sea, aquí esto, ¿verdad?, lo podemos interpretar de muchas formas. Podemos interpretarlo literalmente y tiene valor, no es que no tenga valor. Tú en tu casa o aquí en un lugar seguro, tranquilo, tú llegas en tu casa, ¿verdad?, donde tú quieres tener un momento de intimidad con Dios, de oración, y te vas y te metes a tu cuarto y te pones el seguro, y pues eso está chévere, eso no está mal, eso está bien. ¿Ok? Pero todavía el pensamiento bíblico nos lleva más profundo. Entra en tu interior y luego cierra la puerta con llave. O sea, que tú tienes y yo tengo la capacidad de manejar, de trabajar nuestros pensamientos. Tú y yo decidimos hasta dónde yo abro los pensamientos para pensar todo lo que quiera pensar mi mente o cuando yo la cierro. ¿Me está entendiendo? Es decir, que ese momento que tú y yo a veces vivimos,
donde nos hincamos o donde nos sentamos a orar con Dios y la mente se nos va para allá, para otros lugares y anda por allá por un sitio y anda por otro, tú tienes la capacidad, porque Dios te diseñó de esa manera para tú decir, hey, llegó el momento, vamos a un momento de disciplina, vamos a orar en este momento, pensamientos, organícense ahora, se acabó esa bachata de estar hablando y pensando y diciendo y soñando cosas que no tienen que ver, este es momento de oración. ¿Y sabe lo que hacen esos pensamientos? Se alinean rápidamente. Dice, sí, vamos a orar porque eso es importante para nosotros. Es que tú tienes la oportunidad de cerrar la llave. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea que tú tienes la capacidad y la facultad que Dios te dio, porque Él te diseñó y te hizo de esa forma, para tú establecer tiempos de intimidad con Dios a solas, entre tú y Él, entre Él y tú. Déjame decirte algo, hermano. Lo que Dios está tratando y trabajando contigo es contigo. Y a Dios no le importan las circunstancias en las que tú estés envuelto. O sea, le voy a traer un ejemplo bíblico. Aquella mujer del flujo de sangre, ¿se acuerda? Que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y había gastado todo lo que tenía y no había podido resolver su condición de salud. Dice que ella se puso en oración. Llegó a un pensamiento y dijo en oración, si yo tan solamente logro tocar el borde del vestido del maestro, yo seré sanada. Eso es una oración. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús dijo, esta mujer está loca por tocar el borde de mi vestido, porque ella quiere ser sanada. Y Jesús dijo, Padre, aquí hay una mujer que tiene 12 años, un flujo de sangre, que quiere tocar el borde del vestido, porque ella dice que si lo toca, entonces va a ser sanada. Y el Padre le dice, pues mira, haz una cosa, cambia la ruta, pasa cerca de ella, pasa por donde ella acostumbra a estar, porque esa mujer hay que darle una oportunidad. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Jesús pasó por donde estaba la mujer se acercó, tocó y fue sanada. Pero vea que ella cerró el pensamiento y empezó a ¿qué? A moverse en esa dirección. Fíjate que no fue que Jesús estaba allí y ella estaba solita y entonces dijo, ay, míralo ahí, ahora que lo veo a solas, déjame hablar con él. No, dice que ella tuvo que pasar por dentro de una multitud. Porque había obstáculos, pero ella cerró la puerta con llave y dijo, nadie me quita a mí el propósito que yo tengo de ir y tocar el borde del vestido de Jesús. ¿Sabes qué? Lo que Jesús tiene contigo y conmigo, lo tiene contigo y conmigo, y las circunstancias en que nosotros estemos no va a impedir que Él haga lo que va a hacer si tú y yo enfocamos nuestra vida de oración delante de su presencia. Aleluya. Dios te bendiga. Por eso Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta. Hey, tiene que decir los pensamientos, no. Hay cosas en la vida que son importantes, hermano. ¿Sabe que la mente siempre está trabajando? Es una máquina ahí que eso no se agota. Usted está trabajando cansado, pero cansado, extenuado. Físicamente está que lo que quiere es llegar a su casa para tirarse en la cama un rato y descansar. Y usted se tira a la cama a descansar y ¿sabe lo que hace la mente? Sigue trabajando. A ver, no para eso. Los pensamientos siguen ahí. Y usted tiene que estar cada rato haciendo ejercicio, ¿verdad? Y cambia. Y si usted se da cuenta, si usted se pone, creo que estaba leyendo una estadística que creo que usted, uno procesa, creo que son 300 pensamientos por minuto, algo así.
O sea, eso no sé si es exactamente el número, pero es una cosa grande. Por minuto. O sea que usted puede en un minuto pensar en 300 cosas distintas. Porque nosotros nos llegan pensamientos de diferentes formas, pero nosotros también pensamos sobre lo que pensamos. ¿Verdad que sí? A veces nosotros nos sentamos en nuestra casa a pensar en lo que pensamos. Y a veces estamos pensando sobre lo que pensamos hace 10 años. Y 20 años. Pero yo no quiero entrar mucho en el detalle del pensamiento. Yo quiero entrar en el detalle de lo que es la oración. Lo que quiero decirle es que usted tiene la capacidad para determinar y cerrar la puerta para entrar en una relación profunda e íntima con el Padre. Ahora dice, cierra tu llave o cierra con llave tu puerta y ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Ahora aquí hay algo interesante, hermano. Porque dice, ora a tu Padre. El problema que nosotros tenemos es culturalmente nosotros tenemos una imagen de Dios en función del Padre terrenal que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un Padre terrenal con quien hemos establecido una buena relación, una buena comunión, es probable que nosotros tengamos más o menos ese mismo concepto en nuestra relación con Dios. Pero si nosotros no tenemos una buena relación en nuestro Padre terrenal, o si nunca conocimos al Padre terrenal, o si ese Padre terrenal no fue el mejor Padre que uno pudo haber tenido en la tierra, eso nos puede crear un grado de dificultad en conectarnos con el Padre celestial. Y eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Porque Jesús dice que cuando tú vayas a orar tienes que entrar a hablar con tu Padre. ¿Cuántos se atreven a decir, Dios es mi Padre? ¿Cuántos se atreven a decirlo? Dios es mi Padre. Amén. Bueno, dice la Biblia, los que creen en su nombre, Juan 1:14, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo. Y por tanto, si usted es hijo, hay un Padre. Amén. Ahora, Cristo cuando dijo, enseñando a orar, dijo, tienes que encajarte en tu puerta y poner el seguro porque vas a hablar en el Padre o con tu Padre que está en secreto. Mire si eso es algo tan clave y tan importante. Porque es la comunión de un hijo con su Padre. Dice, y esa oración se tiene que dar, ¿qué? En secreto. O sea, Dios le interesa, oiga bien, hermano, Dios Padre le interesa conocer los secretos más profundos que hay en tu ser. A Él le interesa conocer los secretos más profundos que hay en tu ser. A Él le interesa conocer los sentimientos más profundos que hay en tu ser. A Él le interesa conocer las preocupaciones más profundas que hay en tu ser. A Él le interesa conocer los sueños más profundos que hay en tu ser. A Él le interesa conocer las ambiciones espirituales que tú tienes en tu ser. A Él le interesa. Y quizás pueda decirme, pero es que Él lo sabe. Sí, precisamente porque Él lo sabe. Él lo que quiere es que tú sepas que Él sabe lo que tú sabes y Él quiere que tú le digas lo que Él sabe de ti, porque Él quiere darte a ti lo que Él tiene para ti
desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice, eso lo podemos lograr mediante una comunicación. Si tú tienes esa confianza de entrar conmigo, cerrar la puerta para que nadie interrumpa, entonces dime tu secreto y yo te diré los míos. Dime lo que tú has pensado de mí y yo te diré lo que yo he pensado de ti. Porque la oración abre la puerta a una comunicación y a una revelación del cielo. Oiga, y dice que eso se da en el secreto. No es que la oración pública no sea válida. Lo que pasa es que nosotros no podemos pretender vivir la vida de manera pública sin que eso traiga consecuencias públicas a nuestra vida. Por eso yo no soy muy amante de Facebook, de Twitter y de todas estas otras redes sociales para ventilar cosas particulares y personales. Hay cosas que quien tiene que saberlas es mi Padre y yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Y cosas tan sencillas como puede ser yo poner en esas redes, estoy hambriento, llevo 3 días que no como, me estoy muriendo. Oiga, la gente que lee eso dice, ¿a qué Dios le sirve porque lo tiene muriéndose? Lleva 3 días que no come, ese Dios que le sirve lo ha abandonado. Esas cosas yo se las digo al Padre. Si las estoy pasando, se las cuento al Padre. Y el Padre, Él sabrá cómo va a manejar mi asunto. Con el permiso de los que usan mucho esos métodos de comunicación, son métodos de comunicación impersonales. Dios no trabaja de manera impersonal. Él dice, entra a mi aposento y vamos a hablar de frente. Tú con tu historia y yo con mi plan. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que esas redes se deben usar para comunicar verdades del reino y no intimidades de los reyes y las princesas de Dios. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Mire, ¿sabe que la Iglesia Católica maneja la confesión en secreto? Y tienen todo un orden de cómo se maneja la información en secreto, ¿verdad? Y tiene un valor, por lo menos a nivel psicológico. El que una persona pueda ir allí al confesionario y contar, ¿verdad?, sus cosas, las cosas que le preocupan, las cosas que le afectan, tiene un valor psicológico, porque se está abriendo en su corazón para contar algo que le está afectando. El problema es que la respuesta que recibe de allá no le resuelve gran cosa. ¿Usted me entiende? O sea, porque yo reconozco el valor que tiene a nivel de que una persona le pueda contar a otra persona sus preocupaciones más íntimas, porque tiene una catarsis, se puede expresar, puede abrirse, y eso ayuda psicológicamente, trae cierto grado de alivio emocional. Pero no es esa la manera, y ni se refiere a eso el texto cuando eso habla. Dice, ora al Padre que está en secreto. ¿En cuál secreto? En el secreto de lo infinito, en el secreto de lo eterno, en el secreto de lo que es tu relación íntima con Él. Y dice, y tu Padre, ¿cuántos dicen papá? ¿Cuántos dicen papá? ¿Ah? Bueno, hay gente que le tienen diferentes nombres a los padres. Algunos dicen papá, algunos dicen mamá, algunos le dicen viejo, o dicen cosas así, ¿verdad? Y son culturalmente aceptables, son términos, ¿verdad?, que expresan un cierto grado de cariño. Pues ¿sabe cómo Pablo le decía? Abba. Abba. ¿Sabe lo que significa la palabra Abba? Significa papito. ¿Cuántos alaban al Señor?
Pablo cuando decía, Abba, Padre, decía, papito, tú eres mi papito. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque había llegado a un nivel de comunicación y compenetración que se sentía en confianza Pablo para ir delante del papito y decirle, tengo este problema, me están amenazando de muerte. Pero tú eres mi padre, tú harás lo que tú quieras. Ese tipo de relación. Y sabe, dice, y tu padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. ¿Y cómo lo hará? En público. La versión que tengo acá dice, te recompensará en público. O sea, qué cosa tremenda, hermano. Vea esta belleza. Tú vas delante de Dios y vas en secreto en tu oración y coges los pensamientos tuyos y los acomodas ahí, pensamientos. Vamos a dejar atrás los negocios, vamos a dejar atrás las preocupaciones, vamos a dejar atrás lo que me hicieron y lo que me dejaron de hacer, vamos a dejar atrás la economía, vamos a dejar atrás la asamblea del PNP que se está celebrando hoy, vamos a dejar atrás el gobernador popular, vamos a dejar atrás la asamblea de la ONU que va a los pipiolos para allá, vamos a dejar atrás la queja de Irak y la queja de toda esta queja, vamos a dejar eso atrás porque yo voy ahora a sacar un tiempo propio mío para hablar con mi Padre acá en secreto, gloria al Señor para siempre. Y todos esos pensamientos que han estado, amén, manejando mi mente, los voy a poner a un lado. Y le voy a decir, no pueden entrar ahora. Cierro la puerta, no pueden entrar conmigo, porque yo voy a hablar con mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y allá usted se mete con el Padre hablando. ¿Y cómo usted, oiga, cómo usted se presenta delante de su Padre? Mira, usted se presenta delante del Padre como hijo, ¿cómo se va a presentar? Usted no tiene que ir delante del Padre, mira, papá, yo soy el licenciado fulano de tal, tú sabes que yo estudié Derecho, estudié Medicina, yo soy... No, usted puede estudiar lo que usted quiera, usted puede tener la profesión que usted tenga, usted puede tener el cargo, amén, administrativo o político o social o religioso que usted tenga, pero cuando usted se sienta con el Padre, Él es el Padre y yo soy el Hijo, ahí no hay diferencia, ahí se quedan al lado todas esas experiencias de la vida, porque estoy junto a mi Padre. Yo le voy a decir algo de mi experiencia. Hubo un tiempo que mi papá no era creyente. Mi papá partió con el Señor hace muchos años. Pero hubo un tiempo que no era creyente. Y yo ya era pastor. Yo estaba empezando el ministerio. Y yo no vengo como yo soy de la línea de Amós, no tengo sangre ni experiencia ministerial en mi familia, ni por el parte de papá, ni por parte de mamá. Yo era uno que estaba allá arando con bueyes y me llamó el Señor y me dijo, pastorea mi iglesia. Y mi papá era un agricultor, un hombre sencillo. Y una vez estaba yo allá, yo estaba pastoreando acá y él vivía allá en el pueblito de nosotros. Y yo le digo, tengo una situación. Y él me dice, pues estoy hablando con un hombre que no es cristiano, pero es mi padre. Y le digo, estoy trabajando en la iglesia, estoy empezando a pastorear una iglesia. Que eso para él era un tema que él no entiende tampoco. Él no entendía. Y en ese tiempo yo había empezado a trabajar en un trabajo en el gobierno. Y las dos cosas confligían por el factor tiempo. O sea, conseguí un buen trabajo, empecé a pastorear y me confligía el tiempo.
Porque a veces cuando yo tenía que estar aquí en el culto, estaba en la oficina por la noche. Entonces yo le digo, no puede ser esto aquí un problema. Y me acuerdo que le digo a papi, oye, tengo esta situación y le cuento la situación. Me dice, pues renuncia al pastorado. Mire qué consejo. Me dice él. ¿Sabe lo que yo hice? Pensando en lo que él me dijo de allá para acá, en la justa, yo dije, voy a renunciar al trabajo. Porque este me está diciendo lo contrario. Pero es mi papá. A veces los papás te dicen lo contrario. Los papás terrenales a veces te dicen lo contrario. Porque no tenía la dirección ni la comunión que tenía yo. Entonces yo lo interpreté correcto. Yo dije, si él me dice que renuncie al pastorado, lo que voy a hacer es renunciar al trabajo. Y recuerdo que esa semana estaba bien cargado de trabajo, bien presionado. Y un martes en la noche, como a las 9 de la noche, yo estaba allí haciendo un informe que había que enviar. Y yo estaba allí, había culto aquí. Y yo le digo, y me paré así en el escritorio. Y le digo al Señor, Señor, o tú me buscas un trabajo que no conflija con la iglesia, o yo renuncio a este trabajo. Martes. Porque mi papá me dijo, renuncia a la iglesia. Y yo dije, yo no voy a hacer lo que usted me dice, porque este no es cristiano. Es mi padre, pero no es cristiano. Así que fui, hice esa pequeña oración. Y el jueves, en esa misma oficina, me dice la secretaria, hay un señor ahí que quiere verlo, va a hablar conmigo, me dice, necesitamos una persona en esta agencia de gobierno que tenga estas cualidades para hacer este trabajo. Y fulano, el jefe, me dijo que viniera a hablar contigo para que tú le recomiendes a una persona. Y dile que ya lo tiene. Me dice, ¿quién? Dice, yo. Y me dijo, ¿verdad? Sí. Dile que yo estoy disponible. Y eso estábamos en el mismo edificio, como a 6 pies de distancia. Y él bajó y como a la media hora subió. Dice que baje a una entrevista. Y fui a la entrevista. Y en 2 semanas yo estaba trabajando en un trabajo que no confligía con la iglesia, en el cual tuve 20 años trabajando y nunca tuve un problema más. Dios contesta. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Los padres terrenales pueden ser malos a veces. Y no malos en el sentido de que mi papá no era malo, no era una persona, pero no tenía la revelación del reino que necesitaba yo en aquel momento para que me diera un buen consejo. Y él me aconsejó desde el punto de vista de lo que él creyó. Pero Jesús dijo, si esos padres pueden a veces hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo, amén, dará y contestará las peticiones de aquellos que vienen delante de Él? Alabado sea el Señor. Por eso dice, entra en ese secreto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahora, déjeme decirle, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de padre e hijo. Padre e hija. No hay otro modelo mejor que ese. Usted tiene todo el derecho, porque dice la Biblia que los que creen fueron hechos hijos de Dios, y Pablo añade allá o amplía el pensamiento, y a los hijos los hizo herederos de Dios Padre y coherederos con Cristo. O sea que usted es un hijo heredero. Usted tiene una herencia por ser hijo. Amén. Amén. Pero para usted saber de qué cantidad o de qué calidad es la herencia tuya, usted tiene que conocer bien quién es su padre. ¿Sabe? Muchas veces nuestra relación con Dios, como está ciertamente influenciada por nuestra relación con nuestro Padre terrenal de aquí en la tierra, podemos desarrollar inconscientemente ese mismo concepto de ese Padre. Y yo le voy a decir esto, hermano, que a mí me ha afectado en mi experiencia cristiana.
me ha afectado. Y estoy trabajando con eso y le doy gracias a Dios porque Dios siempre llega a tiempo para que sus planes y propósitos se puedan realizar en nosotros a pesar de mí mismo. Pero claro, yo tengo que exponerme a Él. Mi padre era un excelente hombre, un hombre muy bueno, pero un hombre humilde, muy pobre. Muy pobre. Desde que yo tuve conciencia, como yo conocía su pobreza, nunca lo vi desde la perspectiva de pedirle algo, porque a mí me dolía la idea de que él, que no tenía nada, me tuviera que dar algo a mí. Entonces yo traté de ser autosuficiente desde que yo tengo memoria para acá, como desde los 9 años. Es decir, que desde que yo me conozco para acá, que puedo tener historia, conocerme yo, desde los 9 años, yo trabajaba, yo me compraba mi ropa, mis necesidades, las iba supliendo mucho. Yo mismo, ¿por qué? Porque yo veía en mi padre una gran persona, pero no lo veía como que me podía suplir mis necesidades. Y yo, teniendo otros hermanos más pequeños que yo, pensaba yo que era mejor que lo que poquito que él tenía lo invirtiera para aquello y yo me las buscaba para tener mis propias cosas. Eso creó en mí un pensamiento de que yo era autosuficiente. Y trabajé prácticamente toda mi vida siendo autosuficiente. Y luchamos y echamos para adelante. Bueno, pues qué bien. Y después yo mismo fui fuente de bendición para él y yo lo ayudaba y me sentía muy, muy complacido en hacerlo. Pero a nivel de mi relación con mi padre, que es el que está en el cielo, entonces tenía problemas yo en poder entrar en esa intimidad con él y pedirle cosas, porque en mi pensamiento había marcada la historia de que yo tenía un padre pobre. Y como yo tenía un padre pobre, yo no le podía pedir a un padre pobre que me supliera mis necesidades. Y he tenido que cambiar mi paradigma, he tenido que cambiar y ordenar mi pensamiento, porque el verdadero padre que yo tengo es rico, dueño del oro y de la plata, dueño de todas las cosas, y me dice a mí que yo le puedo pedir y que él me dará. He tenido que trabajar mi pensamiento para entender que me he perdido muchas riquezas del padre que siempre las ha tenido para mí. Y usted dirá, pero pastor, eso es lógico que Dios es dueño de todo. Sí, pero para uno que no se crió con ese pensamiento, no es fácil comprender. A veces he pensado, oiga, y ya como adulto, como pastor de muchos años, que si le pido algo a Dios, como que estoy exponiéndolo a cosas que son innecesarias. Y sabe que en el 2010, yo creo que Félix estaba, conmigo en Costa Rica, en la iglesia del pastor Eliezer Guzmán. Cuando Dios le da una palabra a este hombre y me dice, cuando llegues a Puerto Rico, te daré cosas que no me has pedido. No tengas temor en tomarlos porque son regalos míos. Mira lo que me dijo Dios, son regalos míos, que tú no me lo has pedido, pero yo he decidido regalártelo. Oiga, porque el padre cuando quiere regalarle algo al hijo no tiene que esperar que cumpla años, ni tiene que esperar que sea aniversario, ni tiene que esperar que saquen buenas notas. El padre cuando quiere al hijo, de repente va y dice, estos zapatos se los voy a comprar al hijo, y va y se los compra. ¿Y qué estamos celebrando? Nada, los pies que te están creciendo. Eso es lo que estamos celebrando, porque el padre se deleita en darle buenos regalos a sus hijos. Pues ese concepto yo no lo capturaba. Porque mi padre era un hombre pobre y nunca me pudo dar un regalo de esa naturaleza. Yo en cierta forma, en la psiquis mía tenía esa reserva de que me regalaran algo. Porque lo veía como que era algo que la persona lo estaba
sufriendo. Aunque fueron regalos. Ahora aquí dice algo interesante. Cuando tú entras en esa oración en secreto con tu Padre, dice lo que hagan en ese secreto, Él lo va a mantener o a establecer en público. O sea, que en cierta forma mi vida pública, que es la vida que yo comparto con toda la gente, está íntimamente relacionada con mi vida privada con Dios. ¿Lo cogió? ¿Lo agarró? ¿Entendió? Mi vida pública está íntimamente relacionada con mi vida secreta con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de yo estar buscando la manera de resolver mis asuntos y mis situaciones con elementos fuera de mí, lo que Dios me está diciendo, entra dentro de ti. Entonces métete más adentro todavía y cierra todas las puertas hacia ese mundo exterior y llega donde mí, que soy tu Padre, porque yo te voy a recompensar en público las cosas que tú y yo hablemos en privado. ¿Sabe qué? Porque en esa intimidad con Dios, no solamente tú le cuentas a Dios tu historia, sino que Él te cuenta a ti la de Él contigo, porque yo tengo mi historia y Dios tiene una historia conmigo también. Y ¿sabe qué? Dios tiene pensamientos que dice que son más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son para bien y nunca para mal. Oye bien, y tú dices, bueno, pastor, ¿y cómo ahora hago? ¿Y cómo hago? Si Dios tiene pensamientos para bien, pero a mí me han sucedido cosas que no han sido tan buenas, ¿qué hago? Lo que pasa es que en esa experiencia de intimidad con Dios, tú le puedes contar toda tu historia y decirle también todos los secretos de tu vida, incluyendo todos los errores que has cometido. Amén. Y tú le puedes decir, mira, Señor, fíjate, fallé en esto. Se lo puede decir en confianza. ¿Por qué se lo puede en confianza? Porque es tu Padre. Y cuando tú empiezas a profundizar con Él, diciéndole todas las áreas en tu vida donde tú le has fallado, Él te va a ir revelando por medio de su palabra todas las bendiciones que Él tiene programadas para ti. ¿Y sabes qué? ¿Cómo van a salir de esa conversación, de ese encuentro profundo? Van a salir tú hacia un mundo externo con un testimonio de un Dios que es poderoso, de un Dios que es glorioso, de un Dios que transforma la vida del hombre, de un Dios que hace lo imposible posible, de un Dios que tiene posibilidades para mi cambio y para el cambio de los míos, aún en medio de mis circunstancias. Pero lo mejor de esa experiencia es que tú vas a empezar a cultivar esa relación de manera continua. No va a ser intermitente. Porque si algo bueno yo le doy gracias a Dios, es que mi relación con mi papá fue siempre buena. Mi papá terrenal. Y yo no faltaba un sábado sin ir a verlos a ellos cuando estaban vivos, mi papá y mi mamá. Yo tuve como 30 años viajando todos los sábados. Mi familia lo sabe. El viaje de nosotros los sábados era para allá. Y Johanna siempre preguntaba, ¿ya llegamos? Íbamos por Calle, ¿ya llegamos? ¿Ah? Y Nibi salió así. Esa ruta, eso ya tú sabes, no fallaba porque yo tenía que ir todos los sábados a ver a mi papá y a mi mamá porque había una buena relación. Amén.
Y no solamente era los sábados. Era que si yo estaba por allá por Mayagüez un día en semana, de regreso, paraba en casa. Y a veces estaba por allá por Utuado y cruzaba la montaña por Jayuya y bajaba por allá por el Guineo y llegaba a casa. Recuerdo que una vez mi mamá estaba haciendo un sancocho que lo hacía espectacular. Un sancocho que eso era algo espectacular. Y ella cuando cocinaba, siempre cocinaba como para 20, aunque ella estuviera sola. Porque como tenía muchos hijos, siempre ella tenía el pensamiento de que iban a llegar los hijos. A veces se le quedaba la comida allí. Pero ese día ella hizo un sancocho espectacular. Y ella estaba sola. Y ella estaba diciendo allá en su mente, ella me decía, Noli, si Noli estuviera aquí para que comiera el sancocho. Y en ese momento yo que entro por la puerta. Y ella me dice, ahora mismo estaba pensando en ti. Y yo, chacho, sírveme ese plato si yo vengo desde allá de Utuado a comer aquí. ¿Ah? Esos detalles que Dios tiene para nuestra vida se dan dentro de una relación. Dentro de una relación. ¿Ok? Cuando tú entras en esa relación con Dios por medio de esa oración íntima, tú vas a anhelar todos los días estar en su presencia. Tú estás esperando que llegue el momento para tener ese espacio, porque va a decir, este es mi momento. Estoy esperando que llegue el momento. Dice la Biblia que Pedro y Juan iban para el templo de la Hermosa a la hora de la oración. ¿A qué iban? Iban a hablar con el Padre, iban a hablar con aquel que le dijo, yo me voy, espéreme aquí que vengo pronto. Iban a compartir con el Padre y de camino se encontraron al cojo y lo resucitaron y en vez de 2 entraron 3 al templo y le dijeron, Padre, hoy no vinimos solos, traemos ahí a uno que brinca y salta porque hemos visto tu gloria, hemos visto la respuesta. Esa intimidad con Dios se cultiva paso a paso. Yo te doy un consejo, si tú quieres cultivar esa intimidad con Dios, no empieces mañana con la idea, voy a orar 1 hora. Fracasa. Si no estás acostumbrado, fracasa. A los 15 minutos te quieres ir. Ya a los 5 minutos no encuentras qué decirle. Pero si tú quieres entrar en una intimidad con Dios, tú tienes que entrar poco a poco. Procura un espacio, en un momento donde tú puedas manejar todo para que entres en una relación íntima con el Padre, primeramente en tus pensamientos. Tienes que empezar a cultivar la idea. Yo voy a sacar un tiempo para entrar en una intimidad con Dios y nada ni nadie me lo va a interrumpir. Amén. Amén. Y eso lo puedes hacer a nivel mental, a nivel físico. Puedes físicamente encejarte en tu cuarto, como no tienes que cejarte. Porque va a llegar un momento en que esa intimidad va a ser tan perfecta que tú puedes estar entre una multitud y estás en comunión con el cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire, la manera en que Cristo lo cultivaba, dice que Él se iba a orar de noche, de día, diferentes horarios, oraba. Pero llegó un momento de esa intimidad que cuando, por ejemplo, tenía los 5 panes y los 2 peces en sus manos para repartirle a una multitud de más de 5,000 personas, simplemente dice que tomó el pan y lo bendijo y le dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y repartió. Mire qué oración más sencilla. ¿De dónde salió esa confianza? De la comunión que él cultivaba con el Padre. ¿Ah? Si nosotros cultivamos más relación con Dios, tendremos que hacer menos esfuerzo en oraciones largas y extendidas para lograr un poquito de comunión. O sea, vamos a ponerlo en términos de ondas radiales. Aquí tenemos a William, que es experto en eso. Si yo estoy en la frecuencia correcta, ¿verdad? Con la emisora que yo quiero escuchar,
Es tan sencillo en mi carro como apretar un botón y ya entra en la frecuencia. Pero si yo estoy en una zona donde no hay buena señal para la frecuencia que yo necesito estar, ¿qué hago con el botón? Le doy para adelante, le doy para atrás. Y no se entiende nada porque hay una interferencia y eso me toma tiempo, y en ese tiempo que estoy aquí entretenido, aquí tratando de buscar la frecuencia porque hay un programa que me interesa y me sale otra cosa, entonces ¿qué pasa? Pierdo el control y la concentración de que estoy manejando, y ¿sabe qué? De repente me encuentro un palo de frente, me encuentro un carro de frente y se me convierte en una tragedia la vida. ¿Sabe qué? Cuando tú estás conectado con el cielo, las tragedias de la vida se alinean, amén, porque tú no necesitas esforzarte tanto. Lo que hay es que cultivar la experiencia del día a día. Amén. Entonces es más sencilla la vida. Mire, si esto está hecho para vivir feliz y tranquilo, mi amado hermano, yo no sé por qué lo complican tanto. Amén. Mira, la vida tiene unas tantas verdades con respecto a la oración que uno se queda. Castillo y yo estamos disfrutando. Castillo y yo estamos disfrutando porque, oye, es que hasta que uno no entiende estos principios, uno no los va a valorar. O sea, una herramienta tan poderosa como lo es la oración, y uno la tiene allí en la caja de herramientas, uno lo tiene como una herramienta más. O sea, antes de orar a Dios, uso el celular, uso el teléfono, uso el Facebook, uso el email, uso todas las herramientas que yo tengo, porque yo quiero resolver este problema a mi manera. Y voy a usar todos los contactos. Y a lo último me acuerdo, espérate, yo tengo otra herramienta. Se llama Dios. Déjame ver qué me dice este. Pero si la señal está incorrecta, ¿cómo te va a responder? Si está fuera de frecuencia, ¿cómo te va a responder? ¿Por qué no le dedicamos un tiempito a setear esa señal? ¿Ah? Y le dice al Espíritu Santo, ok, Espíritu Santo, tú eres el Paracletos, tú eres el enviado del Padre para que me comunique a mí y me ponga en sintonía con mi Padre. Yo necesito que tú, amén, ordenes mi sistema de comunicación. Mis antenitas espirituales, Señor, están obstruidas. Una está para acá y otra está para allá. Y yo necesito que tú las centralices en dirección al Padre. Y viene el Espíritu Santo ahí, empieza ahí, saca su herramienta, su caja de herramientas y empieza a trabajar con los pensamientos y empieza a ordenarte, amén, en sentimientos y en emociones, y empieza a ordenarte en prioridades. Y empieza a hacer señales, ¿cómo se llama? Pruebas. Oh, me gusta esto. Le voy a buscar un texto que le va a gustar. Porque él hace pruebas para ver cómo va mejorando esa señal. Alaba, ¿cuánto se gozan, hermano? Ay, mire, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oiga, el Espíritu Santo comienza a hacer esas pruebas de señal a ver cómo va. Y sabe que dice, y yo pondré espíritu de oración. Dile, espíritu de oración. Amén. Espíritu de oración. ¿Sabe qué? Ese espíritu, Él lo tiene en su caja de herramientas y te va a sintonizar y te va a sincronizar con el Padre y va a poner en ti espíritu de oración. Y cuando tú te vengas a dar cuenta, tú vas a estar, amén, en una comunión con el Padre. Te vas a dar cuenta que antes uno oraba mirando el reloj. Yo he orado mirando el reloj.
Yo digo, voy a orar 1 hora y miro el reloj. Mire qué cosa. Cuando iba a hablar con mi papá, cuando iba a estar con mi papá, yo no miraba el reloj. Ahora me doy cuenta de cuánto he defraudado a mi Padre Celestial. Porque yo a veces me iba para casa de mi papá y mi mamá y llegaba a las 3 de la tarde y allá comía y allá nos sentábamos allí en el balcón a hablar y salía a las 8 de la noche allá y sabía que tenía que venir para acá al otro día a trabajar y eso no me pesaba. Y ahora vengo a hablar con mi con mi Padre verdadero, con el que me creó, con el que me hizo, con el que me formó. Y estoy acá mirando el reloj a ver cuánto tiempo falta de la conversación que tenemos. Ay, Señor, reprenda eso. Hay que pedirle al Espíritu Santo, sincronízame, Espíritu, sincronízame. Dame ese don de la oración. Porque yo necesito hablar muchas cosas con mi Padre y Él conmigo. Cuando empecemos a desarrollar esa cultura de oración en nuestra vida, el tiempo no va a ser necesario medirlo. Amén. Te vas a dar cuenta que ya no hay tiempo para medir, sino que es tiempo de gloria. Es tiempo de entrega. Es tiempo de diálogo donde tú le das a Él y Él te entrega a ti. Y ya estoy terminando. Nehemías 1:6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esa fue la oración de Nehemías cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio y estaba un remanente destruido allá en Jerusalén. Y Nehemías se fue delante de Dios. Dice que su corazón se desgarró al saber el destino de sus hermanos. Y él se fue delante de Dios y le dice, escucha mi oración. Y se convirtió en un intercesor entre el pueblo y su Dios. ¿Sabe? Consecuencia de esa oración de Nehemías, Dios le dijo, ve a restaurar los muros tú. Amén. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Dijo, yo voy. Y lo primero que hizo fue hablar con el rey Asuero. Le dijo, yo tengo que ir a restaurar los muros de mi ciudad, de mi gente, porque voy a restaurar la comunión de ellos con mi Dios, porque él había restaurado la de él. Cuando tú restaures tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, podrás empezar a restaurar la vida de los demás que están alrededor tuyo. Pero no pretenda arreglar la vida del que está al lado tuyo si la tuya todavía está desintonizada. Empieza a organizar tu vida, empieza a conectar tu vida, y cuando tu vida encuentre esa sintonía y esa señal entre, entonces lo que está alrededor tuyo lo podrás también manejar en el nombre del Señor. Dice que Nehemías se fue y lo primero que hizo fue que llenó una solicitud de vacaciones. Y le dijo al rey, yo necesito unas vacaciones porque voy a restaurar los muros de Jerusalén. Y el rey dice, ¿y cuánto necesita? ¿Cuánto usted cree que es lo más que usted se debe pedir de vacaciones en un trabajo? Hay quienes piden un año para eso. ¿Sabe cuánto pidió Nehemías? 12 años de vacaciones. ¿Qué tipo ese, hermano? Qué bravo es el hombre. 12 años de vacaciones. Y le dice, pero no solamente me des 12 años de vacaciones, necesito que me pagues todas las vacaciones acumuladas que yo te he servido aquí por tantos años.
¿Y cómo me la va a pagar? Necesito cedro, madera de cedro, necesito herramientas, necesito gente, necesito barcaza, necesito un ejército, todo. Y el rey dice, sigue pidiendo, que todo lo que tú me estés pidiendo, yo no tengo otra opción de decirte que sí, porque este sí no sale de mí, este sí es respuesta de tu oración al cielo. ¿Sabe qué? Cuando tú empiezas a restaurar tu relación con Dios, dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que dice, yo te lo daré. ¿Cuántos se gozan de tener un Padre celestial? Alabado sea el Señor. Yo siempre viví orgulloso de mi papá. Porque era un hombre humilde, pero un hombre bien respetado. Bien respetado. Mira, te voy a contar esta pequeña anécdota. Cuando mi papá murió, después que lo enterramos, yo llamo a mi hermano y digo, mira, como tú estás más tiempo allá, vamos a investigar por allí, por los diferentes, ¿verdad?, negocios que hay en el barrio, por si acaso papi debía algo para saldarlo. No sea que quedó algo pendiente de pagar y nosotros no lo sabemos. Y a los diferentes sitios donde él iba, fuimos y preguntamos. En ningún sitio debía un centavo. Él no tenía chavo, pero tampoco debía, pero lo tenía todo. O sea, si él tenía un peso, eso era de él, porque no se lo debía a nadie. En ningún sitio, fuimos como a 3 o 4 sitios, investigamos, en ningún sitio debía un centavo. Y eso nos llenaba a nosotros de una, ¿verdad?, de ese orgullo de saber que ese hombre, donde quiera que preguntábamos, siempre dice, no, si ese hombre era un cliente de excelencia. Qué bueno que ahora que tengo el Padre Celestial, donde quiera que pregunto, en ningún sitio debe nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso yo vivo orgulloso y puedo hablar del Padre Celestial con orgullo y con sinceridad, porque en ningún sitio debe nada. Todo Él lo saldó a tiempo. ¿Cuántos alaban su nombre? Nadie me puede reclamar a mí de algo que Dios le deba, porque si algo Dios le debe a alguien, de seguro que es que no lo ha ido a cobrar, porque ya Él pagó todas las cuentas que había que pagar. Ese es nuestro Padre. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¡Aleluya! ¿Cuántos le pueden decir, tú eres mi papá? Dígaselo, tú eres mi papá. Tú eres mi Padre, aleluya. Estoy orgulloso de ti, Padre amado, porque tú eres mi papá. Alaba. Ay, yo no sé si usted se siente, amén, feliz. Yo no sé si usted siente esa alegría, ese orgullo, amén, de ser hijos de ese Padre celestial.